Entonces ya comenzamos a grabar. Listo, entonces cuando hablamos de sistema respiratorio, vamos a hablar de varias estructuras. Entonces, una de ellas corresponde a la faringe, otra corresponde a la laringe, pero hay una puerta de entrada que sería la cavidad nasal. Por allí entra el aire que va a llegar acá. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de sistema respiratorio, ¿a ustedes qué les suena? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen? ¿Qué función debe tener? Bueno, entonces escucho. Intercambio de gases, Intercambio de gases, ¿qué más? oxígeno, Dar oxigenación al cuerpo. sistema, ¿no? Oxigenación al sistema, ¿qué más se les ocurre por allí? ¿Qué- qué- ¿Qué otra cosa se les ocurre en relación con eso? Enfermedades pulmonares, bueno, respiratorias en sí, COVID. Partes, bueno, podemos hablar de partes. Sí, de partes como los pulmones por separados, los bronquios, eh, alveolos pulmonares, Ah, pleura o tejido pleural, sí, eh, pues faringe, laringe también, el tracto, la cavidad nasal y oral porque pues por las dos se puede respirar. sí, A ver qué profe. listo. ¿Alguien más? No, profe. Bueno, entonces sí, todo lo que acaban de decir es cierto. El sistema respiratorio pues nos permite para eso. Entonces, cuando hablamos del sistema respiratorio, debemos de ubicarnos inicialmente en una porción que se llama la nariz. Y la nariz va a tener, Profe, dime, Camila Quintero, que si lo puede dejar entrar. ya la dejé entrar. Ya, a mí me parece, ya la dejé entrar. Dime. Ya, profe. Como ella, profe, como ella tiene a veces problemas con el Zoom, entonces se sale, se ¿Sí? va, se sale, se entra así. Listo. Entonces, la parte externa de la cavidad nasal la vamos a ubicar en la cara. Recuerden que aquí la cavidad nasal va a estar medial a estas dos estructuras que se llaman las órbitas, que en la parte superior voy a tener dos huesos que se llaman los huesos nasales, que lateralmente voy a tener estos dos huesos que se llaman la maxila y que en su pared medial aquí voy a tener esta estructura que se llama el septo o tabique nasal, que la parte superior va a corresponder a este hueso que corresponde a la lámina perpendicular del etmoides y a este hueso que corresponde al vómer. Lateralmente vamos a encontrar unas elevaciones. Estas elevaciones corresponden a unas estructuras que están en la pared lateral de la cavidad nasal y se llaman las conchas nasales. Algunos le dicen cornetes, nosotros vamos a hablar de conchas nasales. Entonces las conchas nasales, aquí, esta que estoy señalando aquí es la media, la superior estaría por acá, no la alcanzo a ver. La superior y la media hacen parte de este hueso, que es el etmoides, por eso están pintados del mismo color. Y esta de color diferente corresponde al hueso de la concha nasal, que es un hueso autónomo, independiente, que está en la cara. ¿Listo? Entonces este septo me divide la cavidad nasal en dos fosas nasales, una derecha u una izquierda. La cavidad nasal va a tener, la nariz en su parte externa, unos cartílagos. Entonces aquí lo vemos. Estos son los cartílagos y este es el tejido que modifican cuando se hace un procedimiento Rinoplastia, estético, cuando se hace la rinoplastia. La cavidad nasal va a tener una pared posterior, pero la pared posterior está delimitada por un espacio y ese espacio nosotros lo vimos
en clase que corresponde a las Juana. coanas. Entonces, las coanas van a estar delimitadas lateralmente por toda esta estructura que corresponde al proceso pterigoideo y medialmente por el hueso que está en la parte inferior del septo o tabique nasal, que se llamaría el hueso Vomer. Entonces el aire pasa a través de la cavidad nasal y se va a continuar o se va a comunicar con la cavidad oral a través de esos espacios. Muy bien. Aquí hago un corte de qué tipo. Sagital. Sagital, profe. Corte sagital. Entonces aquí veo el septo cubierto. Aquí lo veo descubierto. ¿Y qué voy a identificar aquí? Este hueso se llama el etmoides. El etmoide. Este, El parietal. Palatino. Ah, no. el palatino. Palatino. Y esta parte de acá corresponde a La nariz. Bueno, ¿cómo se llama? El No. Hueso nasal. hueso nasal. no, el hueso No. nasal es arriba. El hueso nasal es allá arriba. Este es Esa- el nasal. Este es el cartílago nasal. La parte cartilaginosa. ¿Listo? Entonces, aquí lo veo descubierto, aquí lo estoy viendo cubierto y corresponde a la pared medial. O sea que a un lado voy a tener una fosa y a su lado contrario. Profe, una pregunta. Yo pensé que el palatino era la parte moradita. No, No, el el palatino verde. Ok. es este. Este es el Vomer. Este es la maxila. Este es el esfenoides. Ajá. Este es el frontal. Entonces el verde es el Vomer. El verde es el Vomer. Y este es el clivo que hace parte del occipital. Ok, sí, sino que es que cuando señalaste el verde dijeron el palatino. Yo Palatino. dije, no, ese no es el palatino. Ah, no, ese no es el palatino. El bomber. Es el Vomer. Ok, vale. Bueno, aquí entonces vamos a encontrar las elevaciones, que tengo los dos esquemas, con tejido y sin tejido. ¿Qué les dije? Que son las conchas nasales, superior y media para el hueso Etmoide. etmoides e inferior para el hueso independiente de la cara, que se llama el hueso de la concha nasal inferior. Aquí lo veo cubierta, entonces concha nasal superior, concha nasal media y concha nasal inferior. Ella no calienta en el aire, ¿verdad? No, el aire lo calientan unas vibrisas que son los pelitos de la nariz que están acá. Entonces, esto lo que hacen Sí. es calentar el aire o humedecerlo o hacer un proceso de humidificación. Profe, Dime, ese foramen, el que está aquí se llama el foramen esfenopalatino, ¿cierto? este de aquí sí. Ok. Muy bien, entonces vamos a tener unos espacios por el cual van a drenar. ¿Recuerdan que los huesos planos tienen unas cavidades? Aquí muestro Sí, que una, aquí muestro otra. ¿Y los senos eran los paranasales? senos Los paranasales. senos paranasales. Entonces el contenido de los senos paranasales van a drenar a través de unos espacios que están entre las conchas, que se llaman los meatos. Meato medio. Entonces aquí tengo meato superior, meato medio y acá estaría el meato inferior. Entonces el contenido drena aquí. Bueno, entonces la cavidad nasal va a tener dos porciones o dos regiones, o digámoslo dos partes que están relacionadas con su función. La porción superior va a tener la región olfatoria y la parte inferior va a tener la respiratoria. ¿Qué significa eso? Que las moléculas de aire ingresan, las moléculas de olor, perdón, ingresan
a través de la cavidad nasal, llegan acá y aquí voy a tener el primer par craneal. ¿Cómo se llama? Y olfatorio. El nervio olfatorio, que está sobre una lámina. La ¿Cómo lámina se- cribosa. Sobre la lámina cribosa de qué hueso? El El etmoides. etmoides. Entonces, aquí se hace una sinapsis, las moléculas de olor, con unos receptores que tenemos aquí. Se recoge la información y se va hacia la corteza olfatoria que está en el lobo temporal. El aire entonces sigue por acá, se va hacia la parte posterior y ya continúa su destino para terminar en los pulmones. Listo. Entonces los senos paranasales, hablábamos de ellos que son cámaras de resonancia que están presentes en 4 huesos de la cara. ¿Cuáles son esos 4 huesos? Hueso frontal, el Frontal, etmoides, esmoideal, esfenoidal y el maxilar. Entonces tenemos seno paranasal para el hueso frontal, seno paranasal para el hueso de la maxila, que serían 2. Y aquí en este espacio tendríamos los senos paranasales del hueso etmoides y esfenoides. Estos senos paranasales con el paso del tiempo van creciendo. Ellos internamente están cubiertos de un tejido, una mucosa, que cuando se inflama se le conoce como sinusitis. Este corte que yo veo aquí es un corte de qué tipo? Eso es un corte sagital. Transverso. Transverso, No. Yo digo que es transverso. transverso, Yo creo que sagital. Ah, no, 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 no. Yo creo que sagital. sagital. sí es sagital. Bueno, yo digo que es coronal, porque ¿Sí? mira la órbita y mira el diente. Y mira Ah, esta imagen, mírala aquí. Ah, ya. Entonces, los senos paranasales, como son espacios que van creciendo, aquí tenemos de color verdecito cuando nacemos, al año de vida, mire, se va aumentando acá. Cuando tenemos 4 años, 7 años. cuando tenemos 7 años, cuando tenemos 12 años, cuando somos adultos, y mira hasta dónde puede llegar cuando somos adultos mayores. Y aquí tengo un diente superior. Entonces estos dientes pueden estar relacionados espacialmente con el seno paranasal de la maxila. O sea que alguna emergencia odontológica, este diente podría terminar aquí. Ese no es el Entonces, canino, profe. no, este es un molar. El canino sería el colmillo. Los que están relacionados con el seno paranasal por ubicación serían los molares y los premolares. Creo que ahorita en la siguiente imagen aparece. Entonces aquí vemos pues la relación espacial de los senos paranasales. Mira, frontal, etmoides, esfenoides y maxilar o de la maxila. Aquí vemos, mira, los molares, los premolares y aquí tendría el canino y aquí tendría los incisivos. Entonces mira que el canino sí está más alejado espacialmente de los premolares y los molares. ¿Sí lo ves acá? Sí, profe, ok. Bueno, entonces hablábamos que los senos paranasales, pues estos drenan a través de los meatos superior, medio e inferior a la pared lateral de la cavidad nasal. La cavidad nasal, entonces, su mucosa se puede irritar. Y cuando se irrita, genera algo que se llama una rinitis. ¿Listo? Ustedes saben que hay personas que son alérgicas Sí. a olores, a polen, al polvo, bueno, a diferentes circunstancias.
Aquí veo un seno paranasal normal y aquí veo un seno paranasal con sinusitis. Las personas cuando tienen sinusitis manifiestan un dolor más o menos en la mitad de las cejas, en el entrecejo, aquí a la altura de la cara, se quejan mucho. Y también esta mucosa, por algunas condiciones, puede presentar algo que se llama una epistasis o un sangrado nasal. Y ese sangrado nasal, ¿cómo se puede corregir normalmente? ¿Qué debo hacer? ¿La cabeza la tiro hacia adelante o la tiro hacia atrás? Hacia adelante. Hacia Hacia atrás. adelante. Hacia atrás. Es hacia atrás. Hacia Hacia atrás. atrás, Hacia atrás, profe. hacia atrás y se tienes que tapar la nariz. Así que No, 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 es hacia adelante. ¿Cómo? No, la sangre tiene que ser expulsada. No, tiene que ser es hacia hacia atrás. atrás. Según los protocolos que me enseñaron es hacia atrás. Sí, es hacia atrás. Siempre es hacia atrás. No, es hacia adelante. Es hacia atrás y tienes que presionar la nariz y hasta que te dejes. Ujú. No, El profe que dice. Hasta que coagule. es Bueno, ¿qué digo yo? adelante. Sí. La tira de lado. No, mentiras. La cabeza se tira hacia adelante. ¿Por qué Sí. se debe tirar hacia adelante? Porque al tirar hacia adelante, el volumen del sangrado lo puedo manejar acá a través de un apósito, genera un proceso de coagulación y si pongo la cabeza hacia atrás, o sea, haciendo una extensión, puedo generar una broncoaspiración. O sea, que se ahoga con la Profe, sangre. Exactamente. profe, Dime. Y ya. pero mi papá es médico, ¿no? Y cuando, por ejemplo, a mí me ha llegado a sangrar la nariz, él siempre me ha hecho colocar la cabeza hacia atrás. Sí, pero ya eso fue evaluado. Es que cuando vos tiras la cavidad nasal hacia su parte posterior, ¿con qué se comunica? Pensémoslo en términos anatómicos, de lo que ¿Verdad? vemos ahorita. Con las cuanas. Con las coanas y las coanas se van a comunicar con la cavidad oral. Y la Y cavidad esta- oral sigue y va a relacionarse con dos estructuras que las vamos a ver ahorita. Una se llama laringe y otra que se llama faringe. Entonces puede que el líquido o la sangre se vaya vía laringe, tráquea, pulmones y la persona presente una broncoaspiración. Por ejemplo, cuando una persona vomita, ¿qué se le dice? Tire su cabeza hacia adelante para que el volumen, el líquido salga. Sí. Si lo tiras para atrás, la persona posiblemente el volumen puede salir, pero se podría ir hacia a través de la vía respiratoria alta. Entonces, por técnica se recomienda llevar la cabeza hacia adelante, hacer presión sobre las fosas nasales para generar una coagulación y evitar una broncoaspiración. Porque eso ya no es, eso se hacía antes, eso ya no Sí, se puede. antes se hacía que se estiraba la cabeza hacia atrás. Por ejemplo, antes a las personas cuando generaban convulsiones, la gente le metía la mano a la boca, que para cogerle la lengua para que no la la lengua. fuera a tragar. Tragar. Ahorita no, ahora se Se acuesta tiene de lado que limpiar y se deja de ladito y ya. Y y esperar a que termine. se evita que la persona se Sí, golpee la cabeza y ya, y dejarlo Una, suave. una persona entra en epilepsia, los músculos obtienen una fuerza. Que te pueden partir un dedo. Sí. Que Ya. por eso es que ya no se mete el dedo. Exactamente, la fuerza suficiente, creo que son 20 libras de presión, no recuerdo si es por centímetro cuadrado. Mejor dicho, es como la presión que tiene un balón de fútbol inflado por dentro. O sea, en la parte interna. Debe hasta arrancar un dedo, ¿no? Sí, te puede arrancar un dedo de un mordisco. Sí. Bueno, entonces ya vamos a ver, entonces dejamos ya la cavidad nasal y vamos a encontrar un tubo muscular longitudinal que va a estar ubicado anterior a los cuerpos vertebrales de vértebras cervicales, que se llama la faringe. Entonces la faringe va a estar conformada por unos músculos que se llaman los músculos constrictores, que van a ir en pares. Entonces tengo constrictor superior, tengo constrictor medio y tengo el constrictor inferior. Como son pares, ¿cuántos músculos constrictores tengo? 6. 6. Hacia la parte posterior, la faringe va a tener un tendón que se llama el rafe faríngeo. Entonces, el rafe faríngeo, ¿qué hace?
que los músculos constrictores se unan hacia la parte posterior, formando pues lo que les decía la estructura de un tubo. Hacia la parte superior yo voy a tener una saliente a la altura del clivo en su base externa, que se llama el tubérculo faríngeo, que es el punto de referencia para este RAFE y por ende estos músculos. El músculo constrictor superior se va a unir con este músculo de la masticación que está en la región de las bucas. ¿Cómo se llamaría? Se llama el... Ay, ¿cómo es que se llama eso? El pterigoideo el lateral, creo que es. No, el que está en la buca se llama el buccinador. El Y se une buccinador. a través de un RAFE que se llama el RAFE pterigomandibular. Mandibular. ¿Listo? Entonces aquí tenemos estas son las estructuras que voy a identificar de la faringe. Muy bien. En este corte, ¿este es de qué tipo? El primero es sagital. Y este, Coronal. coronal. Entonces, Coronal. la faringe va a tener 3 porciones dependiendo con el área que se esté relacionando. Con la cavidad nasal voy a hablar de nasofaringe. Con la cavidad oral voy a hablar de orofaringe. Y con la laringe, laringofaringe. Entonces, son las 3 porciones que yo voy a identificar. ¿Listo? Como les dije que estaba anterior a las vértebras cervicales, yo voy a tener 7 vértebras. Entonces, la nasofaringe la voy a ubicar entre C1 y C2. La orofaringe entre C2 y comienzos de C4. Y la laringofaringe iría de C4 hasta C6. ¿Listo? Hasta 7 no comprende la laringe. Hasta aquí, porque ya aquí para abajo ya tendría la tráquea. La tráquea, ¿cierto? Sí. De C7 hacia abajo ya sería tráquea. Entonces tengo esto. A la altura de la nasofaringe voy a tener este espacio que lo nombramos ahorita, que se llaman Ana. las coanas. Y esas estructuras que veo al fondo, ¿cómo se llaman? Las conchas nasales. Conchas nasales. Esa es una medial y la inferior. Las conchas nasales medias E inferior. e inferiores. La media hace parte de qué hueso, El etmoides. y la inferior Un hueso solito. es un hueso solito, es un hueso independiente de la cara. Muy bien. Hacia la parte posterior aquí de la nasofaringe voy a tener un espacio, voy a remarcarlo un poco aquí, que se llama el receso faríngeo. Y en este receso faríngeo, que sería este espacio, voy a tener una estructura que se llama la tonsila faríngea. La tonsila faríngea, las personas la conocen con el nombre de adenoides. Entonces, algunas personas las adenoides se les inflaman y al inflamarse, entonces, ¿qué va a bloquear? La nasofaringe. O sea que el aire no va a poder ingresar, o sea, él debe pasar por aquí y debe ir hacia acá. Como se bloquea, la persona va a tener una respiración de tipo oral. Y eso normalmente se da en los niños, ¿se han visto? Sí, eso se opera, ¿no, profe? ¿O no? Sí, se opera, pero vuelve y sale. Vuelve y aparece. Bueno, entonces dejo la nasofaringe y me voy a la orofaringe. Entonces la orofaringe me está relacionando la parte de la cavidad oral con la faringe. Entonces voy a tener hacia la parte superior esta estructura que se llama el paladar muello, paladar duro, que sería, aquí la veo. Hacia la parte posterior tengo el paladar blando, donde voy a ubicar una saliente
que se llama la úvula palatina. Entonces, al fondo, lo que yo veo son las tonsilas linguales que están en la parte posterior de la lengua. Y ya voy a bajar hacia la parte de la laringofaringe, donde aquí voy a encontrar el primer cartílago de la laringe, que se llama el cartílago epiglótico. Entonces, la faringe pasa lateral a la laringe a través de unos recesos que se llaman los recesos piriformes, y luego se va a continuar como una estructura del sistema digestivo que se llama el esófago. Esófago. O sea que el esófago va a ser posterior a la laringe, y la laringe hace parte de la vía aérea. El esófago hace parte de la vía digestiva. Diga. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Aquí ya tengo una aproximación de la orofaringe, nasofaringe. En la orofaringe voy a tener una cavidad que me va a permitir la comunicación de dos espacios. Esto se llama el orificio faríngeo de la tuba auditiva, que va a comunicarme la nasofaringe con el oído medio. Por eso nosotros cuando tenemos gripa, nos puede dar una otitis, o una otitis se nos puede convertir en una faringitis, porque están comunicados. Y también a ustedes posiblemente les ha pasado que cuando viajan en avión, o cuando suben en ascensor, o cuando suben a un sitio de una altitud determinada, los oídos se tapan, y que muchas veces al tragar eso se equilibra. ¿Les ha pasado? Sí. Entonces, como están comunicadas esas dos cavidades, entonces la presión del aire sobre el tímpano pues hace que esa se desplace medial o lateralmente. En la parte superior voy a tener una elevación que se llama el torotubarum, que va a tener unos músculos que van a ir hacia el paladar blando, que cuando hacemos un proceso de deglución lo elevan aumentando el volumen de esta cavidad. Entonces ya me paso a la orofaringe. En la orofaringe voy a tener dos estructuras que debo identificar, que se llama un arco, que es el arco palatogloso, que es este, y otro arco que se llama el arco palatofaringeo. Estos arcos delimitan algo que se llama, pues se le conoce como la fosa triangular, pero también le dicen fauce. Y en la fauce voy a tener una tonsila que se llama la tonsila palatina. Nosotros la conocemos con el nombre de amígdalas. Entonces ella va a estar aquí. Vamos a tener dos fauces, una al lado derecho, otra al lado izquierdo, y tenemos las dos tonsilas palatinas. Muy bien. Esa es la parte. Profe, ¿qué función cumplen las amígdalas? Las amígdalas tienen tejido linfoideo. Y ustedes saben que el tejido linfoideo es el tejido que me permite generar una estrategia de defensa. Hace parte del sistema linfático. Hace parte del sistema linfático. Profe, entonces cuando las personas le quitan las amígdalas, ¿ya no tienen ese sistema? Están más propensos a tener enfermedades, ¿no? Sí, se hacen más vulnerables. A mi hermano le extrayeron las amígdalas y las coronetas. Porque las amígdalas pues son como la defensa, digámoslo así, de la cavidad oral. Digámoslo así, como... Sí. Sí, hacen parte, o sea, recuerden que nosotros tenemos algo que se llaman los linfocitos, que son unas células que nos van a defender de cualquier agresión. Entonces ellas lo que hacen es salir y defendernos. Entonces por eso están allí. Y cuando se pierden, pues obviamente nos hacemos más vulnerables. ¿Listo? Bueno, entonces en la parte posterior está la lengua. Este es el dorso de la lengua. Y la lengua en su parte posterior
aquí tiene las tonsilas linguales. Este primer cartílago que voy a resaltar aquí se llama el cartílago epiglótico, y entre el cartílago epiglótico y la parte posterior del dorso de la lengua hay un espacio que se llama la vallécula epiglótica. ¿Listo? Que es un punto, por ejemplo, donde puede quedarse las espinas de Las pescado espinas. cuando las personas se las tragan. Bueno, aquí vemos una persona con su boca abierta. Al fondo, ¿qué estructuras identificamos? Eso se llama, bueno, las amígdalas. Sí, vamos a ver aquí. Eso no es el amígdala. No, las amígdalas son estas dos. Ay, ¿qué se llama eso? Ay, no me acuerdo. Coloquialmente la gente le dice la campanita, se llama la úvula palatina. ¿Úvula? Úvula. Y este espacio, esto, se llama el istmo de las fauces. Porque mira, una fauce, otra fauce, y aquí las está uniendo. Dime. ¿Qué función tiene la campanita? ¿Es para la voz? Sí, por el paso del aire. Pues la verdad Ok. no te sabría decir exactamente cuál es su función. Te puedo averiguar bien y decirte, pero ella permite que cuando pase el aire, además como es tejido blando, entonces va a permitir pues generar Eso, un movimiento. eso a veces se inflama, ¿no? La campanita se inflama a veces. Y yo he visto que eso se inflama y se puede infectar. Sí, A mí me han dicho que eso ayuda, es que para la voz. sí, pero ahorita yo les Pueden averiguo. haber personas ¿Cómo? que nazcan, pueden haber personas que nazcan sin la campanita, o sin la campana, o no. No sé, la verdad no sabría. Primera vez que me preguntan eso, pero podríamos averiguar. Bueno, Averiguo y les cuento. Entonces, ¿quién inerva la faringe? La faringe está inervada por dos pares craneales. El primero es el nervio glosofaringeo. Recuerden que el glosofaringeo es el par craneal número 9, que me va a inervar desde el punto de vista de los músculos, el músculo constrictor superior, me va a generar un plexo faríngeo y lo voy a ubicar también a la altura de esta bifurcación de la arteria carótida común en sus dos ramas, la carótida externa y la carótida interna. Entonces aquí este nervio glosofaríngeo, yo les decía cuando vimos pares craneales que ese nervio tiene un componente baroreceptor y quimioreceptor. ¿Qué significa eso? Quimioreceptor que me puede sensar los cambios de concentración en CO2 y baroreceptores que me va a sensar los cambios de presión. El nervio vago, que es el 10º par craneal, me va a generar un nervio que se llama el laringio superior, que va a tener dos ramos. Uno interno, entonces va a entrar a esta parte, y uno externo que se va a ir hacia la parte posterior, inervándome los músculos constrictores inferiores. El nervio vago, él desciende entre la arteria carótida común y la vena yugular interna y me forma el paquete yúgulo vago carotidio, que lo voy a encontrar en la región anterior del cuello. El mismo nervio, cuando desciende, aquí lo voy a ver, él regresa y me va a dar el nervio laringio recurrente, que me va a inervar pues la parte inferior de los músculos constrictores inferiores, entre otras cosas. ¿Listo? Aquí entonces tengo una faringoamigdalitis. Entonces, mira las tonsilas palatinas inflamadas con una secreción blanca, puede ser una secreción verde, puede ser una secreción, a veces de un color más oscuro. Y aquí pues veo una imagen real. Entonces es una amigdalitis. Los que hemos sufrido amigdalitis sabemos qué es eso.
que al Horrible. comienzo tragar la primera deglución de la mañana, eso es terrible, Duele. duele, eso es lo más aburridor del mundo. Profe, uno se puede morir por eso. Por, Sí. ¿morir en qué sentido? O sea, No, Morir no, o sea, literal, si le ¿ah? avanza una literalmente. faringoamida. Ajá, Profe, si O no sea, se trata, que si no se uno trata puede se llegar a puede morir. morir, ¿no? ¿Cómo? Sí, ajá, pues sí, exacto. se puede generar, pero pues de pronto que se te obstruya la vía aérea y no puedas respirar, sí. Ah, vale. Mm, Listo, bueno. Entonces sigamos por acá. Aquí ya tenemos entonces la laringe. Entonces la laringe es una estructura que hace parte del sistema respiratorio. Yo lo voy a ubicar sobre la línea media del cuello, en la región anterior. Esta estructura va a estar conformada por unos cartílagos que se llaman los cartílagos laringios, que van a ser 9, 3 pares y 3 impares. ¿Listo? Que lateralmente a ella voy a tener unos vasos sanguíneos. Este, por ejemplo, se llama ¿cómo? la yugular Pero yugular, ¿qué? interna. Vena yugular interna. Aquí voy a tener la arteria carótida común. Y voy a tener unos músculos aquí que lo están delimitando, que es el músculo esternocleidomastoideo. O sea que la laringe está aquí. En la parte superior voy a tener el hueso ioides, en la parte inferior tengo la tráquea y la glándula tiroides que está aquí. Entonces la glándula tiroides, recuerden que es una glándula muy importante que tiene que ver con la regulación del metabolismo. Va a tener dos lobos, un lobo derecho, un lobo izquierdo, una estructura delgada que lo une en medio, que se llama el istmo, y aquí una pequeña elevación que corresponde al lobo piramidal. ¿Listo? ¿Cómo se llama, Profe, hay profe? como Istmo. una glándula Istmo. que crea yodo. Esta es la glándula que tiene que ver con la regulación del yodo. Es la única en el cuerpo que crea yodo, ¿verdad? Sí, sí, porque cuando ella se altera, se puede presentar el coto óseo. Profe, uno puede vivir sin la La glándula o no. tiroides. Sí, puedes vivir sin ella, lo que pasa es que tendrías que tomar unos medicamentos porque su función, pues ella tiene que ver, Es muy importante. sí, es sumamente importante. O sea, queda dependiente a medicinas de por vida. Sí, exactamente, por vida. Entonces ya la laringe, pues ya dijimos que la ubicamos en la región anterior del cuello. La voy a ubicar entre C4 y C6. Y por la parte superior tengo el ioides y por la parte inferior tengo a tener la tráquea. Entonces la laringe está conformada por cartílagos que van a ser pares e impares. De los cartílagos impares son cartílago epiglótico, cartílago tiroideo, cartílago cricoideo en su parte posterior que corresponde a la lámina. Los cartílagos pares van a ser cartílago aritenoideo, cartílago corniculado y cartílago cuneiforme. Los tres están directamente relacionados. ¿Listo? Entonces, 6 cartílagos pares más 3 cartílagos impares. Voy a tener en total 9 cartílagos. Bueno, entonces vamos a ver cartílago por cartílago. El primer cartílago es el cartílago tiroideo. Este cartílago
va a tener dos láminas, una a la derecha y otra a la izquierda. En su parte medial se unen y me van a formar la prominencia laringea, donde voy a tener la incisura tiroidea superior. La tengo aquí. Este cartílago en su parte superior se va a relacionar con este hueso, perdón, ¿cómo se llama el hueso que no está articulado a ningún otro hueso en el cuello? Oides. El hueso hioides, entonces aquí lo tengo. Y el cartílago va a tener dos cuernos, dos superiores, y voy a tener dos cuernos inferiores. ¿Listo? Esta parte prominente que tenemos aquí, que le decía la prominencia laringea, es lo que conocemos con el nombre de manzana de La Adán, manzana de Adán. la famosa manzana de Adán. Aquí tengo el otro cartílago, que es el cartílago epiglótico. Este cartílago va a tener forma de hoja. Míralo acá. Donde tengo un borde superior y dos bordes laterales. Y en la parte inferior tengo una estructura en forma de tallito que se llama el peciolo. Entonces él tiene una forma, o sea, su función es como una tapa, que es lo que permite que se haga posterior hacia acá y va a cubrir toda esta área que nosotros la vamos a conocer con el nombre de la glotis. Por eso lo que está sobre ella se llama la epiglotis y es lo que hace es que cubre para que el contenido de la cavidad oral se vaya lateral a través de unos recesos que se llaman los recesos piriformes y se continúe como esófago y no se vaya a ir por aquí porque está la vía aérea alta. Entonces cuando suele pasar eso, por ejemplo, y estamos comiendo y estamos hablando, se nos puede ir un granito de arroz y le decimos que se va por el camino viejo. ¿Sí les ha pasado? Sí, empieza a toser como loco. Sí. Claro, como eso es solamente aire, eso es hermético, pues tiene que salir el cuerpo extraño acá de allí. Ahora, si algo se va, él va a terminar normalmente en el pulmón derecho. Bueno, el otro cartílago impar es el cartílago Cricoideo. cricoideo. El cartílago cricoideo va a tener una parte anterior que corresponde al arco y una parte posterior que corresponde a la lámina, que aquí la veo. Entonces la lámina en su parte posterior es más ancha, es más alta, y el arco en su parte anterior es más angosto. El arco en su parte posterior va a tener dos bordes, los bordes superiores donde se va a articular este cartílago, que es uno de los cartílagos impares, que se llama el cartílago Tiroideo. aritenoideo, este, que es de los pares. Entonces, el cartílago cricoideo, tengo el arco, que sería este mismo. En su cara lateral voy a tener las caras articulares, donde se articula con el cuerno inferior del cartílago tiroideo. Y en su parte posterior, pues tengo la cara articular, que está sobre el borde superior de la lámina, que se articula a la cara articular del cartílago aritenoideo, que está en la parte inferior. Entonces veamos los cartílagos pares. Los pares, bueno, se los dibujé ahorita, lo vuelvo a hacer acá, que es el cartílago aritenoideo. Este cartílago, lo veo acá, tiene forma de triángulo. En el ápex de ese triángulo, o sea, en la puntica, voy a tener el cartílago corniculado. Entonces, este es el aritenoideo de un lado, ese del otro. Este cartílago, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este?
Mm, que tiene forma de hoja, se llama el cartílago epiglótico. Entre el cartílago epiglótico del borde lateral sale un pliegue que se va hacia el cartílago aritenoideo y se llama el pliegue ariepiglótico. Y en medio de ese pliegue, cerca al cartílago corniculado, voy a tener un cartílago que solamente es palpable, que lo voy a encontrar aquí de lado y lado, que se llama el cartílago cuneiforme. Y aquí tengo entonces los tres cartílagos pares, que en total serían 6. Aritenoideo, corniculado y cuneiforme. ¿Listo? Entonces aquí, miren. Cuneiforme, corniculado y aritenoideo. Chicos, ¿preguntas? No. No, profe. Ah, bueno. Listo, entonces vamos a hablar de las articulaciones. Entonces la primera articulación que voy a identificar es la articulación cricotiroidea, que es esta, que si yo hablo de una articulación que tiene una cápsula articular, ¿sería de qué tipo según el tejido? Serían ¿Sería tejidos qué? cartilaginosos. Cartilaginosa, fibrosa, Cartilaginosa, profe. ¿sí? Si tiene cápsulas cartilaginosas. Mm, Sí. Sí, porque sería una articulación Sinovial tendría sínfisis. cápsulas. Articulación tipo sínfisis. Esta Porque es una sería una. articulación sinovial, porque recuerden que ¿Sí? cuando hablo de cápsula estoy hablando de articulación sinovial porque tiene bastante movimiento. Ajá. Sí. Entonces, esta es una articulación que se mueve bastante. Sería Aquí tengo la articulación cricoaritenoidea, que es esta, que aquí la veo. Entonces, este cartílago aritenoideo va a tener dos procesos. Un proceso que es medial, que se llama el proceso vocal, y un proceso lateral, que es el proceso muscular. ¿Y por qué esta articulación es una articulación también sinovial? Porque tiene cápsula y además esta articulación se tiene que mover de lado a lado, hacer movimientos de abducción y aducción. Profe, entonces es como si, o sea, alguien, no sé si ustedes hacen con su garganta, la parte de la laringe, la pueden mover a los lados. ¿Eso es así? ¿Es por eso? O sea, ¿O nosotros no? cuando hablamos, estos procesos van a tener unas cuerdas que van hacia acá. Entonces, estas serían las cuerdas vocales verdaderas. Y acá tendría las cuerdas vocales falsas que van aquí. Entonces, ¿qué hacen estos procesos? Ellos se van a mover, por ejemplo, medialmente. Eso le llamo a llamar movimientos de aducción. Y se van a mover lateralmente. Entonces, ¿qué hacen estos procesos? Se van a, si proyectar una línea media por aquí, entonces ellos se van a acercar y se van a alejar. Y cuando hacen eso, pues le llamamos movimientos de aducción y abducción. Y eso es lo que hace que las cuerdas vocales se muevan y con el paso del aire se genere la voz. Ok. Entonces
Entonces aquí vemos sobre el cartílago tiroideo en relación con el hueso hioides, un ligamento que se llama el tiroideo mediano. Lateralmente entre el cuerno mayor del hioides, perdón, cuerno superior y cuerno mayor del hioides y el cuerno superior del cartílago tiroideo, el ligamento tiroideo lateral, donde van a haber unos cartílagos que se llaman los cartílagos triticios. Y voy a tener una membrana tiroidea que me va a delimitar un espacio por el cual va a entrar el nervio laríngeo superior, dándome una rama externa y una rama interna. En la parte, en esta vista sagital, entonces voy a tener ligamento vocal que corresponde a la cuerda vocal verdadera. Voy a tener este ligamento que está entre el borde inferior del cartílago tiroideo y el borde superior del cartílago cricoideo. Esta estructura. Entonces aquí yo puedo hacer un corte que sería esto mismo. Esto me permitiría garantizar una vía aérea medianamente permeable para permitirle a una persona que pueda tener una ventilación más o menos adecuada en el caso de una obstrucción de la vía aérea. Y a esto le llamamos una cricotomía o una cricotiroidectomía, porque hace eso. Y en la parte inferior tengo el cartílago, el primer cartílago traqueal, que su ligamento, que va a estar entre el borde inferior del cartílago cricoides y el borde superior del ligamento cricotraqueal, porque de allí para abajo el resto de ligamentos se van a llamar ligamentos anulares. Profe, ¿y la toracotomía qué sería? La toracotomía es un corte que se hace a nivel del tórax. Me estaría hablando de la traqueostomía. Eso, bueno, sí, La también. traqueostomía se hace aquí a la altura de la incisura yugular, porque recuerda que aquí yo voy a tener una glándula que va a estar así. Que es la glándula tiroides. Entonces en la parte inferior, acá, cerca de la incisura o escotadura yugular, hacen la traqueostomía. Profe, ¿cuánto tiempo puede durar un paciente con tráqueo para que no lastime las puertas ¿Con Vocales. tráqueo? No, con Ajá, tráqueo hay unos que las tienen por tiempo permanente. Dirás, pero si me decís de la crico, no, porque mira la crico donde está y mira las cuerdas vocales. O sea, no hay afectación. Solamente es que el paso de aire es muy pequeño. Y el tiempo máximo serían como 30 minutos. entiendo. ¿Listo? Vale. La laringe va a tener unas cavidades. Entonces, esas cavidades van a estar delimitadas por el pliegue vestibular, que sería superior, el pliegue vocal, que estaría aquí, que me delimitan un espacio que se llama el ventrículo laríngeo. Y este espacio yo lo voy a conocer, lo conozco como la glotis, que sería aquí. Entonces sobre ella voy a tener la epiglotis, por eso tengo el cartílago epiglotis, y por debajo de ella tengo la subglotis o infraglotis, como te llaman. Aquí voy a ver el ladito laríngeo. ¿Se acuerdan del ladito de la órbita, que es como un marco? Entonces aquí tengo el cartílago epiglótico, aquí tengo lo que corresponde a la orofaringe, la nasofaringe, y eso sería la laringofaringe. Aquí estoy viendo al fondo. Aquí veo entonces cartílago epiglótico. Aquí veo los pliegues ariepiglóticos, que serían estos. Y aquí voy a ver el cartílago cuneiforme
y el cartílago corniculado. Identifico el pliegue vocal y el pliegue muscular. ¿Listo? O sea que eso serían las cuerdas. De las cuerdas vocales que hacen, se alejan, hacen abducción y se acercan. Por eso cuando ustedes como oficios o médicos van a hacer un proceso de intubación, tienen que pasar por allí. Porque si el tubo no se les va por aquí por la laringe, pero les da por pasarlo por aquí, va a terminar en el esófago. Hay que abrir las cuerdas vocales para Vos entubar. levantás, ubicás las valléculas, haces presión sobre el dorso de la lengua, la elevas y al elevarla se te va a despejar la glotis. Y cuando despejas la glotis, pues puedes meter el tubo. Entonces aquí veo, mira la rima de la glotis, cartílago epiglótico, pliegue ariepiglótico, cartílago cuneiforme, cartílago corniculado, cuerda vocal verdadera. Mira que al fondo veo la tráquea y aquí sería el vestíbulo. Yo debo entrar es por aquí. Aquí tengo un edema laringio, entonces mire la laringe como se ha inflamado como consecuencia de una respuesta, una reacción anafiláctica, algún medicamento, algún alimento. Yo, por ejemplo, soy alérgico al omeprazol. Hay algunos que son alérgicos a la acetaminofén, a la penicilina, bueno, a diferentes cosas. Algunos son alérgicos al maní, a los mariscos. Aquí tengo un pólipo y un pólipo es una dilatación, es una hernia. Entonces se ha dilatado y pues esto puede afectar todo el proceso de fonación. Profe, eso es lo Profe, que... ¿por qué puede dar? Eso es una Eso dilatación por sobreesfuerzo de las cuerdas de la vocales. voz, ¿cierto? Eso es Ajá, para... Eso es lo que le da a los cantantes. sí, A un cantante famoso le dio... A Ismael Rivera, uno de salsa. Le sí, dio pólipos. les da por esforzar mucho la voz por temas de técnica vocal. Gente que no sabe cantar y esfuerza mucho la voz. Exactamente. Sacan la voz debe ser un proceso diafragmático y centran la voz a nivel de la laringe. Aquí tenemos un nódulo laringio, sería un tumorcito que se puede presentar, porque recuerden que hay cáncer a nivel de la laringe también. Y voy a tener una papilomatosis laringea. La papilomatosis, recuerden que tiene que ver con el BPH. Y pues ya ustedes se imaginarán cómo llegó ese virus por acá. Ahí lo dejo de reflexión. Muy bien. Ay, no, profesor. Vamos a hablar de los músculos. Entonces tenemos un músculo que se llama el cricotiroideo, que va a tener una parte recta y una parte oblicua. Entonces su parte recta es esta que encuentro aquí y su parte oblicua la encuentro acá. Se origina aquí en el cartílago cricoideo y se inserta en el cartílago tiroideo. Entonces, ¿qué hace? Tracciona, hace que el cartílago vaya hacia abajo, el tiroideo. Entonces, haciendo este movimiento que vemos aquí. Versión va hacia el origen. Siempre va a ser así. Voy a tener el músculo cricoaritenoideo posterior. Entonces, aquí lo veo. Se origina en el borde medial de la lámina del cartílago cricoideo y se inserta en la parte lateral. Entonces, ¿qué permite hacer este músculo? Los movimientos de aducción y abducción. Entonces, póngale cuidado a lo que sucede aquí. Este es el proceso vocal, muscular. Entonces, cuando se hace aducción, el proceso vocal que hace, abducción. Entonces se contrae, hace. Y cuando este músculo hace su movimiento contrario, entonces hace abducción y estos que hacen, aducción. ¿Listo? Aquí tengo el músculo aritenoideo oblicuo.
mira que va a ir hacia la parte lateral del cartílago aritenoideo, el tiroaritenoideo, que va del cartílago tiroideo al cartílago aritenoideo y el cricoaritenoideo lateral. Mire que todas las inserciones están pensadas sobre el cartílago aritenoideo y es por la función que tiene de tensar, relajar y permitir los movimientos de aducción y abducción de este cartílago para hacer los movimientos y generar la fonación. Aquí tengo la lengua. Entonces la lengua está relacionada con la laringe a través de este cartílago que se llama el cartílago epiglótico, no epiglotis. Porque la epiglotis, recuerden que es un espacio. Entonces aquí voy a tener un ligamento que se llama el ligamento glosoepiglótico medio, perdón, glosoepiglótico medio, y otro que se llama el glosoepiglótico lateral derecho e izquierdo. En ellos hay un espacio y este espacio corresponde a las valléculas epiglóticas. Mira, lo de la espina. Le van a quedar las espinas de pescado. Bueno, chicos. Listo. Entonces con esto